En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos, preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto, porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro MAN es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros, especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia, todos los filtros. ¿Qué pasó con Thiago Helguera? Juanito, Dani, los escucho con mucho gusto. Bueno, Thiago Helguera se va a jugar al fútbol de Portugal, se va al Sporting Braga, va a ser compañero de un uruguayo, va a jugar con el jugador Rodrigo Salazar, el jugador que hace poco estaba en la selección de Bielsa, y lo concreto es que va a estar viajando este fin de semana para sumarse al equipo justamente portugués. Lo cierto es que el 21 de junio arranca la pretemporada en el conjunto de Braga, y el 21 de junio Helguera va a comenzar el trabajo y la pretemporada con el plantel mayor justamente del Braga. ¿Cuánto invierte el conjunto luso? 3.750.000 euros. Esa es la cifra por la cual el equipo europeo le compra a Nacional justamente por el pase de Thiago Helguera, que viaja este fin de semana, que va a hacer la revisión médica, que va a ser presentado, y atención con el contrato que firma Helguera. Firma un contrato por 5 temporadas hasta el año 2029 y tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Esos son los números oficiales. No sé si Dani ahí quiere agregar algo más, y Claudio también, de la transferencia de Thiago Helguera desde Nacional hacia el fútbol de Portugal. Está perfecto, Juanito, está perfecto. Es bueno lo que vos decís. Además, el Sporting Braga hace minutos que acaba de subir la placa dándole la bienvenida a Thiago Helguera y contando, obviamente, lo que vos estás informando. Un par de datos de Thiago Helguera que lo puso Maxi en nuestras cuentas, en nuestras redes, es que Thiago Helguera se va con solo 20 partidos oficiales. 20 partidos oficiales, 1.287 minutos. En 12 de los 20 partidos fue titular y en 5 solamente completó los 90 minutos. La verdad que es una apuesta de un jugador con gran futuro, pero lo que yo decía en el principio, ¿no? Creo que los directores técnicos, los entrenadores que tuvo Nacional a lo largo de su ascenso de Thiago Helguera a Primera División, no le dieron los minutos que uno cree que debería haber tenido con la corta edad y con lo bien que juega el chico. Evidentemente es un chiquilín, puede tener buenos partidos, puede tener malos partidos, pero creo que no le dieron los minutos que Helguera pretendía o que quería, o muchas veces Nacional necesitaba, porque la verdad, 20 partidos oficiales, en 5 solamente jugó los 90 minutos y en 12 de ellos fue titular. Sí, es una realidad que, perdón, que de repente era en su momento la gran joyita que tenía Nacional, ¿no? Cuando aparece Thiago Helguera en la mitad de la cancha en algunos partidos, se hablaba mucho de él. Está claro que después, en cuanto a la cantidad de minutos, no, por lo menos no estuvo a la altura de lo que uno imaginaba en cuanto a los minutos que iba a jugar. Pero, de todas formas, creo que es un jugador joven, fue una apuesta de Nacional en su momento. Y creo que en definitiva el negocio le termina saliendo. Creo que es una buena venta la que hace Nacional. En un momento donde Nacional necesita también de los fondos económicos. Entonces me parece que lógicamente se da un montón de situaciones que hicieron que se entienda que es el momento para vender a Thiago Helguera, en una posición donde también apareció, por ejemplo, Sanabria, otro juvenil de la casa. Entonces de repente, ya sabiendo que no iba a tener los minutos necesarios y teniendo una oferta clara y formal en números que, a mi entender, para lo que es nuestro fútbol y para lo que jugó el futbolista son satisfactorios, me parece una buena venta la que termina cerrando Pregunta Nacional. José Velázquez acá, buenos días muchachos, ¿cómo están? Una pregunta, Nacional, ¿qué porcentaje de la ficha vendió? ¿Cuánto vendió en esos 3.750.000 dólares, Juanito? ¿Ese es el 60% de la ficha? Sí. Tal cual, está muy buena la pregunta que hace el amigo. Nacional se queda con un 40% de cara a una futura transferencia. Exactamente. Hay una opción en el contrato, por lo que tengo entendido, de la posibilidad de que adquiera el mismo equipo que recibe el jugador con en el futuro un 20% más. Tiene una opción por una determinada cantidad de dinero. Esto evidentemente tiene que ver después con lo que el propio jugador pueda desarrollar o no al equipo donde va a jugar, que es justamente en Portugal, el Sporting Braga. Pero bueno, es una cifra interesante. Igual, de todas maneras, tiempo atrás, Thiago Helguera era la proyección real que tenía Nacional, te lo decía la gente Nacional, pensando en una gran venta de futuro. Y yo creo que Thiago Helguera, que llegó al equipo tricolor, después o no pudo mantenerse al primer equipo tricolor,
o por ahí de repente no lo llevaron de la mano de la manera adecuada y necesaria como para que en definitiva brillara, porque es un chico que se termina yendo Nacional, tan solo como dice Dani, 20 partidos en primera división y no jugando. Para la formación que vos desarrollás de determinados jugadores con determinadas características, lo ideal es una cifra importante, interesante, con un jugador que esté realmente brillando y jugando. Me explico, que no es el caso de Thiago Helguera. Yo creo que igualmente es una gran venta para Nacional. ¿Por qué? Porque es, como decía Juanito y preguntaba el televidente, son 3.750.000 por el 60%. Vos vas a tener un 40% que si lo vendés más, te va a entrar y prácticamente puedas venderlo por 6 o 7 millones. Me parece que para un chico de 17 años es muy importante ese dinero. Es muy importante. Más allá de los parámetros, puedo decir, a ver, jugó 20 partidos, podría haber jugado 70 y crecer y venderse mucho más. Yo no sé si un volante del fútbol uruguayo te lo venden más que ese dinero. Entonces, para mí, personalmente, lo digo, me parece que es muy buena la venta que hace Mirá lo que Nacional. dice Bastián, ¿a vos te parece Pillo el jugador con mayor proyección de Nacional y lo terminan regalando así? Imposible. Para mí no es regalarlo. Para mí no le sacás 10 millones de dólares, por ejemplo. O sea, me parece que tener un poquito los pies en la tierra lo que es nuestro fútbol. O sea, estamos hablando de una venta que se puede, si todo se da como obviamente está planificado. Hoy se da mucho este tipo de venta en el fútbol uruguayo. Con bonos, con la posibilidad de, si le va bien, un 20% más y quedarte con un porcentaje de la ficha para una futura venta. Entonces, si el negocio sale bien, es una gran... Obviamente. Yo le voy a decir algo, contador. Sale de Nacional. No sale ni de River el cuadro de Dani, no sale de Liverpool mi cuadro, no sale de Rocha, cuadro Juanito, bueno, sale de Nacional. Liverpool vendió un lateral derecho en 7 millones de dólares libre para Liverpool. Y es un lateral derecho. Liverpool vendió a Gastón Martirena el 70% de la ficha en 2.750.000 dólares, lateral derecho. Vendimos a Gonzalo Pérez en una cifra cercana a 2 millones de dólares, zaguero central. Entonces yo no sé hasta dónde lo de Thiago Helguera es tan buena cifra. Lo que pasa es que hubo una consideración tan especial sobre Thiago Helguera en su momento, que iba a ser la venta futura de Nacional, por lo que era el jugador, que después la situación del jugador, pero creo que hay una responsabilidad institucional, terminó como deflecándose en lo deportivo, porque no terminó siendo protagonista. A Thiago muchas veces le decían que agarraba la pelota y jugaba para los costados, no jugaba para adelante. Fenómeno. Ahora, ¿cómo fue el cuidado, el arroparlo al chico que daba su primer paso en primera división? Entonces yo no sé si desde el punto de vista económico es una gran venta. Dos cosas, ¿no? Primero, que las necesidades muchas veces marcan el mercado. El caso de Liverpool, evidentemente, al no tener la necesidad, tiene la posibilidad de negociar ventas que para nuestro fútbol quizás no eran tan comunes. Al no tener la necesidad, no me pagas esto, no te lo doy, bueno, no necesito la plata. Así de simple. El caso de Nacional es totalmente lo contrario. La necesidad lo lleva de repente a tener que buscar este tipo de negociaciones donde a priori parece regalado, hay que ver después cómo se da el negocio. Yo lo que digo es, Nacional lo dio a conocer anoche a última hora en un comunicado oficial y dijo que en la próxima asamblea va a dar detalle en la negociación. Bueno, hay hinchas Nacional que están diciendo en la red por todos lados que esa cifra, yo no digo ni que sí ni que no porque desconozco, de 3.750.000 por el 60% de la ficha, no le llega entera a Nacional. Eso es lo que se está diciendo a través de las redes, que yo no digo ni que sea así ni que no sea. Sí, Nacional con este tipo de cosas, por lo menos en el último tiempo, no ha sido claro. No ha sido claro, no ha informado, por lo menos en los momentos, lleva a todas las asambleas como para tratar de aclarar las situaciones, pero bueno, es una realidad que Nacional no ha sido claro con este tipo de cosas, ¿no? Y después el otro tema, ¿no? Que lo informaba Alberto Pérez en La Voz del Fútbol, que es el tema del hijo de Jeremías Recoba, donde Nacional tiene un 50% de la ficha y la familia Recoba tiene otro 50% de la ficha. Cuando Nacional acordaba que los juveniles que llegaban, había un 90% mínimo de la ficha que debía quedarse en la institución, un 10% para el jugador representante, para quien sea. Bueno, eso con Jeremías Recoba no aconteció. ¿Me explico? Es un tema como, si las artes se termina confirmando que factiblemente sí, cómo va a instrumentar el tema de Jeremías Recoba, el hijo del anterior entrenador. ¿Me explico? Sí. Es todo un tema. Es todo un tema. ¿Cómo se va a gestionar esa situación? Yo creo que obviamente... Sí, perdón, Juanito, dale. No, porque aparte en su puesto tiene a Pereira, tiene a Zavala. Era raro como el Chino, por ejemplo, por momentos tenía como titular a Recoba y quizás, por ejemplo, Zavala le tocó mucho tiempo esperar en el banco de suplentes. Ahora veremos el gusto de Lasarte, pero yo creo que incluso en el puesto tiene dos jugadores por delante que es muy difícil competirle. Respecto al tema de Helguera,
A mí me sorprende el número que daba Dani recién, que ponía Maxi en redes, porque la verdad jugó muy poco, ¿no? Dani eran Claro. poco más de 1000 minutos y nunca se terminó de afianzar en el primer equipo. Es un jugador igual que tiene 18 años, ¿no? Muy joven. Yo creo que por un volante central, que hasta el momento en primera edición nunca se pudo consolidar como un volante central titular, sí que siempre se habló de un proyecto a futuro y de la futura transferencia nacional. Para mí es una buena venta a la Casa Nacional porque a futuro le queda un 40%. Totalmente. Te lo vende por un 60 y le queda un 40%. Y después el contrato que firma es brutal, ¿no? Porque firma hasta el 2029. Acá estamos hablando de euros, no de dólares. O sea que la cifra es un poco más de 4 millones de dólares por la cual se transfiere. Y la cláusula de salida de Helguera son 50 millones de euros. La verdad, los números que se manejan son brutales en esta transferencia. Y acá una diferencia enorme que yo veo. Nacional anoche comunica la salida de Helguera y comunica que el lunes da los detalles a los socios de los números oficiales de su salida. El equipo portugués, hace minutos, como decía Dani, confirma a Thiago Helguera y en una publicación ya confirma todos los detalles del jugador, de su vida, del contrato que firma, de cuándo va a llegar, de cuándo se va a sumar al primer equipo. La verdad, una diferencia de comunicación brutal, ¿no? Totalmente. Por lo menos lo que a mí me genera es eso. Mientras Nacional, por un lado, no publica los detalles, el equipo portugués ya confirma absolutamente todo. ¿Hasta cuándo viaja Helguera? Totalmente, totalmente. Con respecto a lo que decía este querido televidente, también hay momentos, ¿no? Como Claudio decía, a veces son necesidades. A ver, yo sé que es un chiquilín que tiene 18 años, pero vos, si te llega el momento y la oportunidad de venderlo, a veces es necesario que salga. ¿Por qué? Porque no sabés la vuelta del fútbol y no sabés si viene Lazarte y lo va a tener en cuenta, porque Gutiérrez no lo tuvo en cuenta, porque Recoba prácticamente no lo tuvo en cuenta. De hecho, jugó solamente 20 partidos y 12 de ellos titular. Entonces a veces me parece que hay momentos. Y si vos no lo vendés en el momento justo, capaz que después se te complica, capaz que después no lo tienen en cuenta, deambula por el campeonato. Está bien, pero Entonces me parece que está bien. Le acabo de pasar a Juaco el comunicado del equipo Sporting Braga, ¿es? Sí. Ahí está, le acabo de pasar a Juaco el comunicado para considerarlo. Está en portugués, vamos a tratar de entenderlo. Yo soy medio desastre para el portugués. Entiendo mucho más inglés que portugués, parece joda, pero es así. Vamos a tratar de comprenderlo, a ver lo que dice. Dice Dani, el momento justo. ¿Era el momento justo 20 partidos en primera división? Pero yo no creo que sea mala plata. El tema es que yo no creo que sea mala plata. Para mí es muy buena plata la que la venden. Mirá, por ejemplo, lo que en su momento lo que le pasó a Faúndez, ¿no? En la baja del rendimiento, tuvo una oportunidad, después se termina dando su salida, pero la realidad es que sí, que quizás Lo que no pasa es que aprovechó ustedes, el momento está bien, pero específico. ustedes lo que están partiendo la base es que el jugador no va a rendir a Nacional. Pero y que el no, jugador se va a seguir pero deshilachando. no es De rendir, todas no es rendir. formas, los partidos que ha jugado en Nacional también ha recibido sus críticas el jugador, porque es un jugador que evidentemente por su juventud le costaba arriesgar, o sea, le pedían mucho más. Es un jugador que cuida la pelota, es un volante que prolijo, ¿no? De tenencia de balón, de jugar con sus compañeros, pero muchas veces sin profundidad, sin tomar el riesgo de ese pase filtrado, de dar un paso adelante, y se le criticó mucho en su momento también. Y por eso creo yo que en su momento sale también no logra tener continuidad, porque los partidos de Thiago Helguera son de repente para determinados partidos donde había que tener un poco la pelota, pero si tenías que salir a ganar el partido y en un cuadro grande tenés que saber arriesgar. Y yo creo que a Thiago Helguera le faltaba eso. Totalmente. Entonces, a mí me costaba visualizar una continuidad en el primer equipo de Nacional. Totalmente. Además fue un jugador bueno, con gran futuro, pero nunca se destacó. No jugó más de 8 o 9 puntos. No, Entonces me parece, en lo personal, capaz que me equivoco, ojo, creo que está bien la venta de Nacional en este Dani. momento del Sporting Braga. Sí, Juanito. Igual no jugó 8 o 9 puntos en Nacional, pero acá yo lo quiero comparar también con los jugadores de su propia edad. Porque él cuando estuvo en la selección sub-17 era Muy un jugador bien que lo se hizo. destacaba. Entonces, Muy para bien la lo edad que hizo. tiene, para mí no es normal. O sea, yo creo que ahí se destaca. Bien. Y va a ser una cuestión de tiempo que él vaya afianzándose en primera, Pillo. Ahí tenemos el comunicado. Ese es el comunicado oficial que sacó hace un ratito nada más el Sporting Braga. Dice, vamos a tratar de traducirlo. Braga informa que ha llegado a un principio de acuerdo con el Club Nacional de Fútbol de Uruguay para la transferencia a título definitivo. O sea, la transferencia es definitiva. Definitiva. Del jugador Thiago Helguera por 3.750 millones de euros. Mecanismo de solidaridad incluido. ¿Qué significa? Vos tenés, más allá de la transferencia, una serie de aspectos que tienen que ver con la primera transferencia que se hace del país de origen hacia otro país. ¿Está? Ese se llama mecanismo justamente de solidaridad. Acá está incluido. El mecanismo de solidaridad es un porcentaje de la venta.
ponele que sea, ahora no recuerdo, un 1, tanto, 2,3, tanto. Bueno, eso que por mecanismo de solidaridad, hay dos tipos de mecanismos. Uno es solidaridad, el otro se me está escapando cuál es. Hay uno que se cobra por primera vez y por única vez, que es cuando se da la primera transferencia. Y el otro se termina cobrando cada vez que un jugador sale de un país y va al otro. Si mañana este Thiago Helguera lo termina vendiendo de Portugal, ponele a Italia, Inglaterra, Nacional cobra por el otro mecanismo, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero se cobra por única vez. Bien, dicho esto, uno es formación y otro es solidaridad. Ahora sí, formación y solidaridad. Dicho esto, en los 3.750.000 euros está incluido el mecanismo de solidaridad. Quiere decir que ese porcentaje nacional ya no lo cobra porque está dentro del precio. El otro es derecho de formación. Es derecho de formación y derecho de solidaridad. Ahí está, exactamente. Bien contado. Acá lo tiene, ya lo tiene en castellano, se lo puso Juan con castellano. ¿Ya lo puso Juan con castellano? Sí, Mirá, señor. yo lo tengo ahí en inglés, bueno, lo que pasa es que ahí no leo. A ver, dice. Sporting Braga informa que ha llegado un principio de acuerdo por el Club Nacional de Fútbol para la sesión definitiva del jugador Thiago Helguera por 3.750.000 euros, mecanismo de solidaridad incluido. La formalización del traspaso está pendiente de los reconocimientos médicos, en realidad sería de los estudios médicos, del joven internacional por la selección de Uruguay, que se realizarán a principios de la próxima semana. Considerando uno de los jugadores con mayor potencial de Sudamérica, o sea, el equipo que lo compra entiende que es un jugador de los mayores potenciales en Sudamérica. El centrocampista de 18 años firmó un contrato válido por las próximas 5 temporadas hasta el 2029 con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Formado en el Club Nacional de Fútbol, Thiago Helguera debutó en el equipo principal de uno de los clubes más importantes de Uruguay a la edad de 16 años, asumiendo inmediatamente un papel muy importante. La temporada pasada disputó 13 partidos en el equipo principal y esta temporada lleva disputado 7, habiendo sido utilizado en 3 partidos de la Copa Libertadores. Su trayectoria en la categoría inferior de Uruguay le ha valido grandes elogios por parte del seleccionador nacional Marcelo Bielsa, habiendo sido incluso convocado en varias ocasiones a las selecciones sub-20 y sub-23 del albiceleste. Thiago Helguera viaja el fin de semana a Braga, participando en el inicio de la pretemporada a partir del 21 de junio de la mano del técnico Daniel Sousa. Lo que está diciendo acá el equipo que lo compra, 3.750.000, derecho a solidaridad, y no habla nada de porcentaje. Nada. Le adquirimos el 60% del jugador, bla, 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 y que no dice absolutamente nada. Y hasta ahora es más completo lo que informa el equipo que lo compra, que recibe el jugador, de lo que está informando Nacional. ¿Me explico? Entonces, hay que ver qué pasa con el tema. Y porque el Nacional, en los últimos tiempos, digámoslo claramente, cada transferencia que se da, nunca queda nada claro de cómo se hace. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Entonces, para decir, che, ¿es buena plata o no? Bueno, no es lo mismo. 3.750.000 euros, aún con el derecho de solidaridad incluido, cosa que Nacional no informó, sobre el 100% de la ficha, a el 60% de la ficha, y que apenas Nacional le quiere el 40% de una futura venta. Digo entre paréntesis, no creo que sea así, que Nacional tenga el 40% de una futura venta. Quizás tal vez ahí lo que tratan de mezclar para que pase es el derecho a plusvalía. Una cosa es el porcentaje de un jugador y otro es la plusvalía. La plusvalía significa, si yo vendo al jugador 3.750.000 euros y ese jugador mañana de Portugal se vende, como decía Dani, a Italia en 7 millones de dólares, la plusvalía de ese 40% que se habla sería la diferencia, el 40% de 3.750.000 euros a los 5 o 6 millones que se vende. Eso es la plusvalía, pero no es el 40% de la ficha. Por eso digo, atento Lalo, que seguramente sin quererlo, porque Sporting Braga rápidamente oficializa la forma y la manera, esto deja expuesto a quienes desde Nacional están diciendo que se vendió el jugador por el 60% de la ficha y hay el 40% de una futura venta. Ojo que no sea la plusvalía de una futura venta, ese 40%, que no es exactamente el mismo número. ¿Me explico? Y no habla nada de esa situación de bonos y demás que podría llevar la transferencia esta prácticamente a los 7 millones, ¿no? Tampoco Sporting Braga no dice nada de eso, digo. No habla de bonos ni de ningún tipo de otro tipo de premios a Nacional según el rendimiento del futbolista, ¿no? Sí, después hay algunos, en algunos contratos, algunos jugadores, esto es real lo que vos decís, hay unos, se firman cosas aparte. Por ejemplo, si vos llegás a tantos partidos, te dan un dinero más.
Entonces, No, pero no digo que especifique ahí, No, no, lógicamente. claro, pero pero por sí eso- puede mencionar bonos o premios o demás. por digo. eso digo que a veces no se especifican en los contratos, en las formas de informar, pero sí se especifican en los contratos. De hecho, sé que hay clubes que han vendido jugadores al exterior que tenían, no sé, le llegaba $1 millón al club si jugaba 50 partidos. Y bueno, en ese nuevo equipo el futbolista juega 50 partidos y te recibís $1 millón. Sí, 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 Además, está bien. a ver, le pasa como, salvando la distancia, lo que pasó con el inglés Bellingham, ¿no? Que lo vendió el Dortmund a Real Madrid y firman el contrato después que Sí, si sí. Real Madrid era campeón recibía $40 millones más, o $25 millones más. Entonces me parece que son esas cosas, pero hay una gran diferencia, como decís vos, Pillo, en los 3,75 millones de euros que dice el Sporting Braga de acuerdo definitivo a lo que dice Nacional. Entonces habrá que esperar al lunes para que Nacional le informe a la Asamblea y ver si está equivocado Sí. el Braga o si tiene razón, ¿no? Hay una diferencia. En un Botija de 18 años de 3.075.000 por el final, por el total de la ficha o por el 60%. Ujú, exactamente. Sí, Juanito, ¿algo más? Sí, lo último de esto es que hay un uruguayo trabajando en el cuerpo técnico del técnico, ¿no? Como dice ahí Daniel Sousa, del entrenador, que es el Mono Pereira. Es uno de los ayudantes que tiene el entrenador Daniel Sousa. El Mono Pereira está ahí en el cuerpo técnico del Braga. Por lo tanto, creo que para Helguera puede ser una ayuda, un soporte. También que esté Salazar si finalmente se queda. Pero digo, hay uruguayos en ese equipo portugués.